Hey, Frisco, ¿tú hacías tu tarea a tiempo? Buena pregunta. Bienvenidos al podcast Buena Pregunta, el Cachai. podcast que contesta las preguntas que no sabías que tenías. Yo soy Gabo. Yo soy Frisco. Y yo soy Daniel. Y hoy vamos a hablar de algo que a nadie le gusta. Nadie ¿Ah? le gusta. ¿De qué vamos a hablar, L- Frank? Lo peor del mundo, yo diría, o cerca a. Cerca de lo peor del mundo. Pero es importante, ¿eh? Es importante. Hoy Es vamos a importante. hablar Es importante. de algo que los profesores les gustan poco, bro. Toby dice que él quiere ser profesor, entonces que él nos hable de esto, ¿sabes? Él es el que Para va a mí es un estar tema asignándolo. importante. Sin embargo, yo sí siento. Bueno, ya hablamos de qué tema íbamos a hablar hoy. No hemos No, hablado, bueno, ya lo escucharon en el No hemos intro, supongo, mencionado pero la palabra, no la hemos mencionado. La no queremos, es palabra como es. Voldemort. Sí, Fren. Tareas, Fren. tarea. Yo no- ¡Oh, la tarea! ¡Oh! Para el contexto del episodio, para nuestros oyentes, a mí me gustaría saber qué tipo de estudiantes eran ustedes, Fren. Antes de que empecemos a hablar de las tareas. Pero Está bien. dame opciones. Dame diferentes opciones. O sea, eras un estudiante de 3 pelados, de 4 o de 5. O sea, no hay un in-between, como que... Tú me vas a juzgar por las calificaciones, entonces. No, nada Pensé que me más ibas a quieres Claro. saber. decir si era un pillón, si era un copión, porque, ¿sabes? Yo creo que está todo O sea, tú eres una relacionado. Yo creo que persona que puedes... el fin justifica los medios No, para ti. No, ya, no, ya, 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 ya. Bro, yo creo que hay rangos que se pueden hablar, Fren. O sea, puedes expandir un Ok. poquito tu respuesta. Yo era de 4 con Es verdad. 2. 4 con 2. Ya pelado. No Ok. está mal. Bueno, en la No escuela está como un mal. 3 con 9, pero en las materias y que importan, 4 con 2. Ajá. Ujú. Dije cuando te importaba, cuando le metías, 4,2. Correcto. ¿Está bien? Toda esa Está vaina de bien eso. historia, español. No. Bueno, español era fácil. Pero todas estas materias que Gabo. no son necesarias, 3. Ajá, esa es como Ah, que... no son dije, necesarias. Wow. Correcto. tú eres un man que dije, en clase de cívica, dije, no le metías atención, dije, estás dije mermeado ahí. Yo, Literal. bueno, tenía una gran profesora, Yapsia Serrano, por si acaso está viendo esto. Y ella, a mí me iba bien con ella porque ella era una excelente profesora. Pero no eran las materias que a mí me apasionaban, entonces no le metía mucha mente. Entendí. Lo que Claro. era matemática, química, física, ahí sí, ¡pam! 4 con Claro, 2. el ingeniero Frisco, por supuesto. De siempre. Sí, ¿Tú qué, Gabo? ¿Tú ibas a describirte? yo sí era man de 5, 100%, Eso. le metía todas las materias por igual. Me gustaba mucho la escuela. ¿La Y extrañas? para especificar un poquito más, así como pidió Toby, yo era ese man que hacía todas sus tareas en la casa. Yo nunca hacía tareas, o sea, hice tareas en la escuela antes de la hora en la que tenía que entregarlo, creo que dije 2 o 3 veces en mi vida. Yo era uno de esos manes que dije, No, tenía Este esa era el Frank. vaina, man que ¿sabes? el man Recta. no te iba a prestar la tarea, dije, para No, ayudarte, no, no, dije. al contrario, al contrario. Yo era el man que tú llegabas donde mí en la primera clase y dije, hey, bro, ¿hiciste la tarea para la tercera? Y yo dije, claro, coge, bro, coge. Cópiate todo lo que quieras y después ya ahí vemos. Yo Pero, era Interesante, ¿sabes? el Siempre man, hay que tener un man que hace la tarea para ayudar a los demás. Y ese era yo. yo era el man que en clase de religión, que los últimos años era de las últimas clases del día, hacía la tarea del día siguiente de matemáticas. Porque la tarea de matemáticas no era Mentira. divertida, pero era entretenida. Y la clase de religión era absurda. Entonces, sacaba la tarea y tenía la tarde libre. ¿Sabes? Excelente. interesante, Excelente. interesante. Yo creo que hablemos Tú, un poquito más adelante. Quizás no en ok, este momento. Más adelante me gustaría hablar un poquito sobre los códigos relacionados a las tareas, ¿ok? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si estabas copiándote la tarea de alguien más y te agarraban? ¿Qué tenías que decir? O dije,
cómo, no sé, pues dije, cómo funcionaba en sus escuelas. No sé, pues todo el tema de, quizás no de la copia, pero dije, prestarse tareas, etcétera. Mm, Pero No bueno, sé. Daniel, antes que todo, nos debería describir qué tipo de estudiante era él. sí, definitivamente. Buen punto. Yo era un estudiante hasta tercer, cuarto año, de 3,8, 3,9. No era un buen estudiante. Y de hecho, me acuerdo que en tercer año tuve que hacer química otra vez. Porque no. Tuve que hacer como. La ¿Cómo se llama? reválida. Summer school. No, summer Ajá, school la reválida. de química. Triste. Eso era dije, reválida. Eso, Sí. reválida Yo era pensé cuando que te ponían reválida un era. examen. O sea, Oh, sí. fracasaste la materia y te Mm, ponían dizque, un examen básicamente que era dizque, exacto. el repechaje. Si sacabas la nota, estás cool, y si no, venía entonces Summer School. Pero Ok, esa imagen de Exacto. reválida no estaba en todos los colegios, Ujú. ya. Y creo. summer school, en otro Ya, lado, es. Hey, tienes este campamento de 2 semanas de química para que fucking dije no entres a cuarto año dije no siendo bueno en química, ¿sabes? claro. Pero era opcional. Lo hice y a partir de ahí dije cuarto, quinto y más que nada sexto año mis notas fueron dije súper, súper brutal y quedé como 4,4, 4,5 en el último año, lo cual Muy fue súper bien. bueno. O sea, Muy fue... bien. Hubo una especie de glow up ahí, dije. El crecimiento, nos Pero me encanta ver gustó. el crecimiento. Pero me gustó porque Consulta. cuando entré a la universidad no me... Cuéntame. El profesor del Summer School de química era el mismo profesor de química en los años posteriores. ¿Volviste a tomar química después de eso o dejaste la química después de eso? Dejé la química después de eso. Ahí está. Ah, ok. A diferencia de Frisco, yo no era tan bueno en matemáticas, química y vainas ingenieras. O sea, me Las iba muy bien en ingenierías. español, me iba muy bien en inglés, me iba muy bien, dije, en literatura, me iba excelente en filosofía y todas estas vainas, pero no me iba tan bien Hate that en shit. matemáticas. Ojo, yo en química no tenía las mejores notas, pero porque nuestro profesor era bien estricto en la forma en la que corregía, y las preguntas eran unas vainas que eran absurdas. Él le decía Mándale un shout a tu problemas de... profesor, El Frisco. profesor Horacio Anria, un famoso Hall of Fame en el Colegio Episcopal de Panamá. Hall of Y el Famer. man es un duro, ponía problemas de semáforo. Dice que eso los craneaba cuando estaba la luz roja y vaina ahí. Tenía muchos dichos que en este momento no puedo acordarme. Chucha. Eso, Pero, Impresionante. pero eso sí, Impresionante. craneaba cuando estaba la luz roja, dije. Eso está brutal. sí, 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 sí. Ey, Bueno, pero empecemos con esta vaina, pues. dale, ¿qué es la tarea, Sí. Frank? Frank, la tarea es todo trabajo de la escuela extra que se tenga que hacer fuera de clases, fuera del aula de clases. Puede ser la cosa más odiada por los estudiantes en el mundo entero. No sé si hay alguna categoría de memes más extensa que la de memes sobre la tarea, pero en serio, yo creo que hay un consenso general en que todos odiamos la tarea. Al menos que estás como que en nivel maestría y quizás como que haces vainas que realmente te gustan hacer, ¿sabes? Eso quizás es Claro. algo que he tenido experiencia últimamente y es dije, Chuchi, en verdad no me molesta leer este caso porque en verdad estoy aprendiendo muchísimo al respecto, ¿sabes? No sé. Claro, pero ya, o sea, cuando estás nivel maestría ya es otra vaina, ¿no? Ya tú estás, disque, en lo tuyo, en tu salsa, versus que, o sea, en la escuela estás aprendiendo materias generales y te toca como a Frisco, ¿sabes? Una materia que no le gusta o lo que sea, ¿sabes? Español, ya recordé por qué en español era un mixed reaction, porque todo este tema de esdrújula sobre esdrújula aguda, eso me iba bien, bro. Yo sé dónde poner la tilde, sé dónde poner la coma y sé cómo escribir las palabras. Sin embargo, cuando me metía en las novelas, que tienes que leer esta novela en un mes, yo no podía leer, bro. Yo no leo. Entonces a mí se me Ok. hacía Fren, yo me leí complicado. todas las Entonces, novelas, a mi huevón. estrategia era que me fuera muy bien en las cosas que me iban bien y fracasar la novela y pasar con 3. Tal cual. Esa era mi estrategia. Increíble. Inteligente. Mente. Mente. Mente, Tómenlo, mente, bro. mente, mente. En mi escuela, en las clases de literatura, de inglés, de español, las tareas
con respecto a lecturas, en verdad eran heavy porque no era solo disque, ¿sabes? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Sino era disque, hey, ¿cómo se relaciona el tema de la soledad entre la novela que estás leyendo ahora y la novela que estás leyendo antes? Entonces tú tenías que traer ¿cómo se llama? Los ejemplos que querías usar y ese tipo de vainas, ¿me explico? Como Yo que estoy en no era contra de disque eso, bro. Mm. fill in Porque the yo podía blanks. leerme el libro entero, leerlo, igual fracasar. Yo para qué iba a leer el libro, bro. Clásico. Si además de leer el libro todavía había dizque, una cosa adicional y había unas preguntas que eran subjetivas. A mí me gustan las vainas blanco y negro cuando era en un examen. Entonces, Ingeniero, ahí, por supuesto. ahí es donde no, Sí, no. ¿sabes? Yo Frank, como aspirante a escritor me encantaba esa vaina. O sea, desde entonces me encantaba y Claro, me sigue gustando la idea, dije, de claro. hablar ese tipo de Frank, vainas. ¿cuál fue la mejor novela que leyeron en la escuela? Buena pregunta. No me digan, dije, Ojitos de Ángel porque mato a alguien aquí, ¿están oyendo? No se les ocurra, no se les ocurra decirme Ojitos de Ángel. Estoy tratando de pensar cuál es la que más leí, porque en verdad no leía ninguna, bro. Yo buscaba resúmenes. Man, deberíamos de preguntarle Pero, también a la gente cuál Sí, fue la ok, mejor que leyeron. nuestros oyentes, en nuestro story va a haber, vamos a poner una de esas, dije, ask vainas, para que ustedes pongan cuál fue la mejor novela que ustedes se leyeron. O si no se leyeron nosotros, ninguna, cuéntenos, así como Frisco, cuéntenos, no pasa nada, nosotros podemos no hacer eso. juzgamos. Poner esa cosa ¿Qué en cosa? Ask. Poner Claro, el Ask. pero, dude, Wow. tiene que ser en Instagram, y yo no sé si los oyentes recordarán el Instagram, así que Frisco, si quieres, Sí, sí, sí. puedes Para que decirles. Toby no se equivoque por tercer episodio consecutivo, Sí. Ajá, nuestro Instagram es @buena pregunta podcast. ajá, Tenemos un YouTube muy sabroso donde pueden ver videos completos de los episodios, que es buena pregunta. ujú. En Twitter estamos como buena pregunta rayita abajo y en Patreon estamos como patreon.com/buena pregunta, con buenos paquetes combos agrandados, sencillos, para fit your needs, ¿sabes? Pero Excelente. sí, Muchísimas gracias, Frisco, por aquello. Pero sí, como les decíamos, vamos a tener un Ask Box en nuestros stories en Instagram para que ustedes nos cuenten a nosotros cuál fue su novela favorita o menos favorita. nice. Pero Entonces, tu bueno, novela estamos hablando favorita, de Frisco. tareas, ¿correcto? Estamos hablando de cuál fue tu novela favorita que te mandaron a leer por tarea en la escuela. Diría que Don Quijote de la Mancha, porque Wow. es la única que recuerdo. Mm, Pero, interesante. bueno, o la Odisea. Esas dos fueron como las que más leí. Y en inglés, Ok, Anne Frank. Pero era ok. como una versión súper resumida, o sea, como masticada, por decirlo así. Mm. Pero Ok, yo era un man de las poesías, Frank. A mí no me gustaba leer. ok. No me gustaba leer. ¿Y declamabas poesía, Frisco? A veces te mandaba a declamar poesía, sí. Me iba bien ¿Cuál fue declamando las cuál fue tu poesías. poesía favorita para declamar? O Patria tan pequeña. Un clásico. Un clásico, tendida sobre un mismo donde es más claro el cielo y más brillante el sol. En ti resuena Toby, toda tu música, lo mismo que el mar. Nada, Toby, termina. Interesante. ¿puedes? Man, estaba pensando, yo creo que en mi caso ¿Cuál fue tu novela la favorita, hubiese Toby? leído igualmente Explica. que fuera de de la escuela, pero me encantó cuando mi profesora de literatura, Celia Forrester, la man Saludos. Saludos a Celia. saludos a Celia, la man me mandó a leer El Hobbit y me acuerdo que en el examen la man preguntó cuál era el rol de wealth, de las riquezas en el Hobbit y qué simbolizaba, dije, todo el oro en el lair y vaina. Y fue como que bestia, qué ponchera. Pretty. A veces nos ponían a ver movies, bro. Eso sí era una buena guía. Bro. De ¿Ustedes se tarea, les acuerdan ponían a ver de... películas. No, no en la escuela. Creo que nos estamos Ah, ok, desviando. ok. Pero dale, Toby, dile. Para cerrar la cápsula. ¿Ustedes se acuerdan del libro ese que El ahogado? No. Claro. ¿Cómo así, Frisco, Fren? Todo el mundo tuvo que leer Te ese estoy libro, diciendo que yo man. no leo, compa. Pero este no es un capítulo de lectura. Yo hubiera estudiado un poco. Estamos hablando de las tareas, Fred. Estamos hablando de las tareas, es totalmente Bueno, cierto. Y brevemente y, voy a tirar y- mi recomendación de mi novela favorita.
¿ok? Y después Dale. seguimos con este tema. Porque ustedes les encanta decir sus vainas y después cuando me toca a mí es de que, bueno, seguimos. ¡Qué huevo! Ya, seguimos, ¡Qué seguimos, huevo! seguimos. Ok, mi novela favorita se llama Lord of the Flies. Es una novela súper Uh. sádica de unos peladitos que se van a una isla, espero que la hayan leído, van a una isla y están, dije, ellos solos y entonces se te dan como su propio gobierno y los manes se vuelven unos salvajes y pasan poncheras. Pero bueno, ajá, seguimos. Puta, mansa. Gracias. Eh, Gracias. Todo. Good. Esa me la mandaron a leer junto a To Kill a Mockingbird. Uf, bueno. Y, Dos clásicos. pero no me gustó To Kill a Mockingbird, ¿sabes? Pero sí me gustó Lord of the Yo no lo he Flies. leído, si te soy honesto. Ah, Bueno, interesante. pretty. Pero ok, En fin, entonces, brother. ¿de dónde sale la tarea? ¿De dónde sale? ¿Quién la inventó? ¿Quién fue el loco No sé, que hizo que hiciéramos tarea? Bueno, yo te lo voy a contar, tranquilo. Se dice que el primero en asignar tareas era Plinio el Joven Payaso. en el primer siglo después de Cristo. Y lo que se dice es que el man le pedía a sus estudiantes que practicaran hablar en público en su casa para que agarraran confianza hablando en público, para que mejoraran su dicción y su delivery Eso es bueno, a la hora de frente a un hablar. espejo. En ese tiempo había espejos. Yo no sé si en No la sé. antigua Grecia habían espejos, pero quizás. Ese es un buen episodio, todavía apúntate que tú eres el que lleva esa vaina. Pero ya, continúa. Uf, Sí, estoy los en eso. espejos, bro. ¿Qué Mente, sopa con los espejos? Bro, mente. ¿Qué se fue con bro, los ¿qué espejos? sofá con los espejos, man? Ey, pero Entonces, estamos hablando de la tarea. Plinio, ¿Qué se fue con Plinio. la tarea? El Plinio. Ajá, Pero Plinio, después de Plinio, después de Grecia y Roma y toda esa vaina, durante la Edad Media, cuando la educación formal dejó de existir realmente en la Edad Media para la mayoría de las personas, a menos que fueras dije, ultra rico y tuvieras un tutor, pero en general la gente en general no necesitaba tarea, ¿ok? Porque los papás te enseñaban todo lo que necesitabas saber. O sea, si tu papá era un panadero, él te enseñaba a hacer pan, te enseñaba a llevar las cuentas de la casa, te enseñaba lo que tenías que saber para ser panadero y ya. O sea, tú vivías, eras panadero y te morías, principalmente. Ok. Más adelante se establece el sistema de educación formal, digamos, por los años 1800 y esto, en Europa y en Estados Unidos, pero los papás odiaban la tarea. O sea, los papás no querían que los niños tuvieran tarea. Los papás pensaban que los niños tenían que estar afuera, pasándola bien, Estoy de acuerdo. disfrutando. Entonces, dejaron como unos estándares, digamos, que decían que antes de los 15 años no podías recibir tarea del todo. Y después de los 15 años, el máximo que podías recibir de tareas era 2 horas al día, ¿no? Pero Bestia. entonces, o sea, hoy por Y- hoy, yo hacía mucho más de 2 horas al día de tarea. Entonces, ¿cómo cambió todo? Y cuéntanos cuándo cambió esa vaina. Fren, esta vaina cambió en teoría, y esto es una teoría, pero Ok. me pareció interesante, y es que debido a la Guerra Fría en el siglo pasado y la carrera al espacio, o sea, durante este tiempo la Unión Soviética empezó a hacer muchísimas vainas, dije, para poder probarse ser, dije, increíbles en todos los ámbitos posibles, entre esos el ámbito académico, disculpen. Y empezaron a sacar científicos e ingenieros buenísimos, y los Estados Unidos lo entendió como un peligro. Entonces los manes dijeron, man, tenemos que empezar a promover la tarea como una manera de poder aprovechar el tiempo de los pelados para enseñarle lo más que puedan, para poder asegurarse de que ellos también tienen mejores científicos, mejores ingenieros, mejores matemáticos, mejores físicos, para poder ganarle a la Unión Soviética. Entonces, de los Estados Unidos, la tarea se extendió al resto de Latinoamérica, en especial a países que fueron hasta cierto punto no colonizados, pero donde Estados Unidos tuvo una presencia fuerte, como Panamá. Y aquí estamos, man. O sea, y Todo es la no sé, guerra, man, todo ¿qué es. pasaría si no... O sea, ¿qué pasaría si no existiera la fucking tarea, Fren? La guerra nos trajo la tarea de vuelta, básicamente. Yo creo. ¿Y quién Es una nos buena la teoría. quitará? Es una teoría interesante. Es una teoría interesante. Y yo también encontré esa teoría en mis investigaciones, Toby. Así que parece bastante corroborable. ¿Qué pasaría si no existiera la tarea? Fuéramos felices, bro. Fuéramos felices.
Fuéramos más bobos. Fren, pero te estoy diciendo, Eh, a veces es chévere hacer Probablemente tareas, huevón. fuéramos más bobos, pero fuera cool que fuera opcional. Si tú eres bobo, haz tarea. Allá tú. Si no necesitas la tarea, estás cool, no haces tarea. Interesante. Pero Bueno, no sé. ¿Ustedes qué ¿sabes qué? dicen? Hay mucha gente que piensa que la tarea no debería existir. ¿Ok? Oh, Y hay gente que se declara antitareas. Y no estamos hablando de pelados que no quieren hacer tarea. Estamos hablando de científicos que estudian la educación y que estudian los efectos de la tarea sobre la gente. Y por ejemplo, una de las cosas que Ujú. dicen es que la tarea puede ser una fuente de estrés medio innecesaria para muchos niños y que contribuye a la desigualdad. Y eso de la bestia. desigualdad es bien interesante porque, ponte a pensar, o sea, no es lo mismo tener que hacer tarea para un pelado que llega a su casa al mediodía o a la hora de salida, almuerza, se toma una siesta y se para una hora más tarde a hacer tarea. Y no es lo mismo hacerlo para él, hacer tarea, que para el pelado que tiene que salir de la escuela a trabajar, o el pelado que tiene que salir de la escuela a ayudar en su casa, el pelado que demora quizás, ¿sabes? Y que si viven súper lejos de su escuela y demoran un montón de tiempo en llegar, la tarea no es igual para todos. Y entonces, Claro. por ejemplo, países como Corea del Sur, y Corea del Sur supuestamente tiene el mejor sistema educacional del planeta Tierra. Corea del Sur aparentemente tiene promedio de 3 horas de tarea a la semana. A la semana. Nice. ¿Ok? Mm. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo tenían ustedes, por ejemplo, de tarea a la semana? Más o menos. Ponte, dije, en un 10º grado, 4º año. Más o menos, ¿cuánto tiempo tenían de tarea? 10, 12 horas a la semana. Es que tarea no cuenta estudiar para el examen, ¿no? ¿O sí? No. Sí cuenta. Yo diría que sí cuenta. Yo estudiaba a No, veces yo haciendo diría que no cuenta. tareas. Exacto. Bueno, sí. Yo diría, ¿sabes que para el final de la secundaria las tareas redujeron bastante? Por lo ¿En menos en mi verdad? caso. Pero igual eran Interesante. prominentes. Yo diría que como unas 8 horas a la semana, Muy como interesante. mínimo. Pero, ¿sabes qué? El profesor de matemáticas, regresando, él tenía un gran formato. Esto es lo que él Ajá. hacía. Ahí te mandaba a hacer 15 problemas para mañana. Todos los días te mandaba 15 problemas. Pero tú podías no hacer los problemas. Él no iba a llegar, bueno, él no se ponía a revisar cuaderno por cuaderno para ver si hiciste todos los problemas. Él lo que quería, su intención es que tú el día que llegaras, el día siguiente, él lo que preguntaba es que, ok, ¿cuál no pudieron completar? ¿Cuál no supieron hacer? Eso lo vamos a hacer en el tablero. Mm. Y esa era básicamente la clase. Pero si tú no Mente. hacías el problema o las tareas, tú no sabías qué no podías hacer. Entonces en el examen te cuidaban. Pero Claro. entonces tú querías hacer la tarea para ver, dije, chucha, esta en verdad me demora demasiado. Entonces, esa era su Claro. estrategia y era muy buena, porque tú querías hacer el problema. Pero lo hacías en clase de Ujú. religión. Entonces no tenías esa tarea. Mente. Correcto. Pero Mente, bueno, mente, mente. Impresionante. y también, Pero para que man, no se me olvide la idea, cuando mencionan de gente antitarea, yo tengo también una tía que es similar, pero es anti-gluten. Pero bueno, dale, Javi, continúa. El gluten y la tarea, separados al nacer. ok, chequen esta vaina. Ajá. Al Dale, final dale. del día, tenemos que preguntarnos una vaina. Con toda esta información que hemos dado hasta el momento. O sea, ¿todas las tareas son malas o no? Me siento como cuando el No todas padre son dice algo, malas. dije, Sí. ¿aló? Dilo, bro, dilo. Repítelo. ¿Te sientes con el padre qué? Cuando el padre dice algo y qué. Man, es que se tilde, está bien enfocado. Man, cuando el padre dije, ¿ustedes han visto cuando el padre dice, dije, puta, estoy buscando, dije, esta nueva serie Es de una pequeñas Biblia. cápsulas de diversión y bienestar está formada por 10 niveles de Sudoku. Y se queda como 25 segundos viendo al público pensando en qué más decir, ¿sabes? Dije, el man está, dije, craneando, dije, man, ¿qué más le puedo decir a esta gente? Tengo 200 personas viéndome ahorita mismo, no sé qué carajo decir. Pero los silencios son tan profundos, brother, que tú sabes, tú piensas, dije, verga, este man está, dije, chucha, no sé. Nos va a decir algo Y no quiero potente. que suene como, sí, man. No, pero tú sabes a mí qué me molesta. ¿Sabes a mí qué me Disculpen, molesta? Me molesta ¿qué te cuando estás en la molesta? iglesia y el padre dice que, o sea, ya yo no voy mucho a la iglesia, ¿no? Pero antes yo iba. Y
me molestaba cuando el padre decía, dije, era una lectura, dije, ponte tú. Dije, la sabiduría del Señor está en todos nosotros y la manera como hacemos el bien, o sea, el Señor hace el bien a través de nosotros y vaina. Termina la lectura y se voltea, dije, el problema es que la juventud de hoy usa demasiado el celular. Y como te han pegado demasiado a los celulares, y dije, hermano, ¿qué estás haciendo? Dije, ¿por qué me estás hablando de los celulares? Dije, Sí, detente. Claro, claro. Es verdad, concuerdo, Ajá. concuerdo. Entonces, nos En fin. decías, Toby. ¿Es la tarea mala o no? Man, yo creo que... No, la tarea no es mala, man. O sea, al final del día, Clásica del la tarea en profesor. sí... Clásica del profesor. No, es que es verdad, escucha esta vaina. O sea, hay muchísimos estudios que demuestran que la tarea te ayuda a que te vaya mejor en la escuela. Eso está comprobado. Al final del día, al hacer algunas de las tareas, estás repasando conceptos que aprendes en clase, como prácticas de matemática o física, por poner un ejemplo. Al final del día, esto va a causar que en medidas de un concepto de estudio que se llama spaced repetition, puedas aprender las cosas más a largo plazo, por así decirlo. Repetición Por otro espaciada. lado, repetición espaciada. Por otro lado, Repetición también es difícil espaciada. dar Repetición espaciada. repetición espaciada. Repetición espaciada. Repetición espaciada. Por otro lado, es difícil dar algunas clases sin asignar tareas, man. Por ejemplo, ¿qué sería una clase de literatura sin asignar unas lecturas, Fren, para los días siguientes, man? Imagínate una clase de literatura donde no te manden a leer un libro, man. O sea, y no sé, yo creo que Y todo el mundo regresando a ese quisiera tener punto, tarea. la clase de literatura se prestaba mucho para que el profesor fuera favoritismo con los estudiantes. Porque tú, por ejemplo, si tú querías sacar 5, tú podías poner la vaina exactamente como es, pero como las preguntas son capciosas, subjetivas, de ensayo, esa man podría decir, básicamente, no estar de acuerdo con la misma vista que tú pusiste y te ponen 4,3 o 4,7. Interesante. Pero deep down es porque te odia. Yo siempre lo he pensado ¿Ok? y todavía lo sigo pensando hoy en día. Claro. Dije, a nivel maestría, man, el favoritismo es que existe. O sea, yo he sido, dije, profesor asistente y he podido ver, dije, chucha, man, me gusta esta persona como piensa, dije, aunque su freaking examen te empanga, dije, yo Voy a Le creo darle vas a que dar es un respeto. poquito más normal. de No, no puntos le y voy a dar vaina. más nota, pero es dije, puta, le voy a prestar más atención a lo que está diciendo o lo que está escribiendo, porque tengo una cierta afinidad con esa persona. Y es normal, somos personas sensibles, man. Nos conectamos Sí, con pero la gente. Estamos en este a diferencia mundo de las para ciencias, conectar con la gente. Ey, yo voy a... a diferencia de las ciencias, el profesor te puede odiar y tú tuviste todo bueno y man dije, motherfucker, 5. Yo, Dije, you got me. yo nada más quiero decir que yo voy a ¿Me sacar explico? esta cápsula de lo que acabamos de decir para poder chantajear a Toby por el resto de su vida. Porque cuando sea profesor, yo tengo un video que dice que él entiende el favoritismo y por qué sucede y que a él le O sea parecería que él normal. no es parcial, tú no eres parcial. O sea, no sé qué tanto pasa a nivel de vaina, pero en la escuela yo lo veo bien. O sea, no sé, man, en la escuela los estudiantes cepillones, Fren, hay demasiados. Hay Es buco estudiantes ridículo. cepillones, Efraín. ¿Entiendes? Hay buco Yo trataba de estudiantes ser bien cepillones. cepillón, Frank. Yo trataba de ser cepillón. Yo Pero creo que yo era bien cepillón cepillón también. de una manera bien, bien honesta. ¿Me explico? Ofi. O sea, yo le preguntaba al profesor, ¿tú cómo? Dije, ¿cómo estás hoy? Todo cool. Dije, qué cool, no sé qué. Entonces, no que la estaba cepillando, pero yo parqueaba con la man y hacíamos relación que mantenemos hasta el día de hoy. Con ciertos profesores, no con todos. Claro. Con otros sí lo cepillaba más para ver si me ayudaban en las preguntas capciosas. Mira, yo les voy a decir una vaina. Fren, Yo voy a decir una vaina que yo siento que es porque, o sea, lo que yo estoy diciendo se debe a que yo era un cepillón sin saberlo. O sea, yo siento que los profesores de mi escuela Ok. eran bien panas. Entonces tú podías, dije, sentarte a parquear con ellos. ¿Me entiendes? Dije, yo no sé, un recreo después de clases o lo que sea, tú podías echar cuentos con ellos. Relativamente eran profesores jóvenes o profesores divertidos. Pero yo siento que si yo digo, o sea, deben haber pelados que se graduaron conmigo, que deben sentir que los profesores eran unos cabrones
y que nunca jamás querían tener nada que ver con ellos. Entonces, quizás yo estoy sesgado porque dije, quizás yo era un cepillón y yo hacía amigos con los profesores cuando otra gente no, pues, ¿sabes? Es que para hacer cepillón tienes que hacerlo con la intención de cepillar. Sofi, ¿Me explico? claro. Eso es lo que me refería yo. Yo no lo hacía con la intención de cepillar, pero mucha gente me decían, este Ajá, cepillón. claro. ¿Qué Tú no tal? me estás haciendo genuino. Así es, Frisco. Bien. Correcto, correcto. Man, no puedo creer que los tres éramos cepillones, Frank. ¿Cómo Ey, así? Pero en no verdad no con puedes todos los creerlo. profesores. O sea, estamos haciendo un podcast Había, que es medio educacional y no puedes creer que nosotros éramos, dije, los manes que Sí, me eran parece. medio cepillones con los profesores. Por Buen favor. punto, buen punto. había profesoras Ahora, que yo no le sentía el vibe y yo nada más, buenos días, hasta luego. Si no tenía que preguntarles algo, mejor no se lo preguntaba porque yo sabía que ahí no había eso. ¿Para qué, mm, pa' qué mover lo que está quieto y interesante. vaina? Ojo, ojo. A mí me gustaba portarme mal, pero me portaba mal con cariño, Ok. ¿sabes? Ok. Como que cuando ¿Cariño es una si yo veía que la persona o estás profesora... hablando de que... No, man. O Ok. sea, si la profesora genuinamente estaba, cabreada, yo paraba, el relajo. Y yo creo que la gente que me conoce puede, atestar a esto. Ok. No eras de esos que hacía, Y dije, yo era el man. no eras de los que hacía relajo, dije, para que la profesora, dije, llorara y vaina, dije. No, jamás, jamás, jamás. En verdad, mano en el corazón, jamás. Y ojo, otra vaina, yo era el que fomentaba el relajo a veces, pero cuando el verguero estaba formado, yo me apartaba, ¿sabes? Tú Dije, eres el que alborotaba el y Congo ya y después se iba. yo creo que sí. Y aparte, también era, de los que podía Me alborotar el identifico un Congo, y ya poco también. cuando el Congo estaba tan alborotado, yo era el que decía, hey, cállense ahí, por favor, silencio, no sé qué, empecemos la O clase, sea, eres un pues, lo que sapo. sea. Tú eres un sapo. Sí, en verdad sí, Frank. Un poquito, un poquito. Gabo está demasiado tildeado, para que ¡Sapo! sepas. No, está cool. Eh, pero... Cha, entonces tú eres pro tarea, Toby. Podemos llamarlo de esa manera. Yo soy pro tarea, y Vamos a antes ver, vamos a ver. de seguir la conversa, o bueno, no sé, si quieres seguir, Gabo. Bueno, o sea, yo creo que lo que hay que pensar es que hay estudios que dicen que demasiada tarea termina por herir tu desempeño académico. O sea, al final del De día, tener acuerdo. demasiada tarea te causa un estrés bien grande, afecta tu salud física y mental y te quita tiempo que podrías estar usando, ¿sabes? Para actividades extracurriculares que te traen felicidad. Imagínate, que, no sé, a ti te gusta tocar ukelele como a Frisco y, ¿sabes? Tener demasiada tarea quizás te quita tiempo de tocar ukelele. O jugar básquet martes y Ujú. jueves a las 4. Jugar básquet martes y jueves a las 4, por ejemplo. Pero, eh, pero yo siento que no todo es mala, como decía Toby, no todo es malo. No, no, no. Y otra cosa, o sea, que me parece que es importante, eh, es que no sé, o sea, yo tenía profesores en las escuelas que decían, man, esta vaina debe durarte, una hora nada más y ya, pues, ¿sabes? Si tuvieras una hora de tarea de todas tus clases y tomas 8 clases al día, tendrías 8 horas de tarea al día, man. Eso es, demasiado. No tiene mucho sentido. Eso es Nunca un les full-time pasó. job para... Dice que de ¿Nunca la te nada pasó? tenían... No, nunca les pasó, iba a hacer una pregunta. Que de la nada para el día siguiente tenían 5 exámenes. Es que porque los profesores no es que se coordinan y todos pusieron el examen ese día, o uno puso un examen el martes y que el jueves hay examen. Y bueno, entonces tenías que ir a los profesores y que "Hey, tenemos 5 exámenes y que no vamos a poder salir bien, no sé qué vaina", y el man dije, yo no lo voy a cambiar, yo no lo voy a cambiar. Entonces tenía que ir negociando con los profesores a ver quién iba a cambiarlo. Y algunas veces tuvimos hasta que escalar a la dirección. Dije, mis Green, ellos tenemos 5 exámenes, ¿cómo no se van a coordinar y vaina? Y se formó un Sí. problema. En mi escuela, por suerte, Eso habían también es un reglas. tema. En mi escuela nosotros teníamos 4 clases al día y creo que no podíamos tener más de 2 exámenes en un solo día. Y si la gente tenía No, más eso de no 2 es exámenes, así uno de acá. los profesores tenía que cambiarlo para las clases siguientes. No, No que sé. va, que va, que va. Yo tenía 3, 4 exámenes en un solo día. Era una ridícula a Ustedes eran de veces. los que nada más tenían un bimestral al día, ¿no? Sí, nosotros teníamos un No, semestral. Teníamos una semana de te- semestrales, nosotros teníamos podíamos, semestrales.
Una semana semestrales y uno al día, Ujú. creo. No, Nosotros yo teníamos tenía 2 al dos día. y a veces 3, lo cual era No, absurdo. nunca me pasó. Nunca tuve ¿Y 3, ustedes nunca tuve eximían? 3. ¿Ustedes Tuve se 2. podían eximir? No, Sí. metieron lo de eximir, dizque quinto año, una vaina así. Oh, Y sí. era también, dije, 4, tenés, dije, 4,8, 4,7, una vaina toda loca. Sí, nosotros solo no, me eximía no en nos podíamos español. eximir. Vale, bestia. No, yo no me eximía. Creo que nada más me eximí una vez en... No, creo que yo nunca me eximí. Pero una vez en la Me eximí universidad en estuve en español en English. quinto y sexto. Mente. Más Muy bien. nunca. Bueno, ¿vamos cerrando o qué? Dale. Chicos, ha sido un verdadero placer hablar con ustedes el día de hoy. No sin antes recordarles que hay una nueva metodología de estudio de tareas que a nivel superior es súper chévere. No es una nueva metodología, de hecho, ha existido desde hace muchos años. Sin embargo, es súper efectiva, quizás un poquito más que las tareas tradicionales, y es la metodología de casos que actualmente es la que estoy cursando, donde te dan un caso para estudio, tienes tu tiempo para poder leerlo. Son casos de 30 páginas, 40, 50 páginas, pero hablan específicamente de un tema particular de una empresa, en mi caso, por ejemplo. Claro, pero podría ser de cualquier tema, Y seguro. claro, pudiese ser cualquier tema. Y al día siguiente tienes la vaina con los profesores y discuten el caso y van a fondo y se aplican los temas vistos en clase, etcétera, etcétera, etcétera. Es chéverísimo porque aparte aprendes de una situación de vida real, aprendes de la empresa y aprendes también cómo aplicar soluciones en tiempo real de lo que has estado estudiando y aprendiendo. Claro. Y nada, me despido diciéndoles nuestras redes sociales, que son las Dale. siguientes. En Instagram tenemos Buena Pregunta Podcast. En Twitter tenemos Buena Pregunta rayita abajo. En Patreon estamos como patreon.com rayita Buena Pregunta. En caso tal quieran donarnos, nos ayudaría mucho al podcast. Y también nos pueden encontrar en... No, ya. Eso es todo lo que tenemos. ¿Te gusta escuchar los episodios de Buena Pregunta, pero te encantaría vernos por video? Ah, también tenemos YouTube. Tenemos YouTube, chicos. YouTube, estamos como Buena Pregunta en YouTube y van a poder ver el video de esta grabación y todo lo demás. También tenemos un Discord al que se pueden... Man, tenemos muchas vainas, Fren. Nada más muchas entren a Instagram y chequen todo lo demás para que puedan conectarse a todas las otras redes sociales. Le van a encantar. Tenemos muchísimo contenido para ustedes. Los queremos muchísimo. Mi nombre es Toby. Yo soy Frisco, señores. Yo soy Un Gabo y placer. también los quiero un montón. Bye bye. Bye. Chao. Chao. Buena Pregunta es una producción de podcasts artesanales. Música a cargo de Alicia Chanis. Si les gustó el podcast, no se olviden de ponernos 5 estrellitas y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.